Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la segunda unidad que se llama coordenadas cilíndricas y esféricas. Siempre estamos en cálculo 4. Esta sería la clase número 5. Y dentro de los temas que vamos a estudiar tenemos que vamos a estudiar las coordenadas cilíndricas. Y aquí vamos a ver el sistema de coordenadas cilíndricas, cómo vamos a pasar un punto de cilíndricas a rectangulares y viceversa, de rectangulares a cilíndricas. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Entonces vamos a comenzar explicando en qué consiste el sistema de coordenadas cilíndricas. En un sistema de coordenadas cilíndricas, un punto que lo vamos a llamar P del espacio se representa por un trío ordenado R, que lo vamos a llamar R, θ y Z, y deben de cumplir las siguientes condiciones. 1. Rθ son las coordenadas polares de la proyección de P sobre el plano XY. 2. Z es la distancia dirigida del punto P a Rθ. Vamos entonces ahora a representar gráficamente este sistema de la siguiente manera. Para ello vamos a tener que dibujar nuestro sistema tridimensional. Entonces comencemos dibujando nuestros ejes respectivos. Aquí tenemos el eje Z. Vamos a dibujar la parte positiva y la parte negativa. Vamos a dejarlo por acá. Luego tenemos el eje Y, lo vamos a dibujar por acá. Luego tenemos el eje X, que lo vamos a dibujar del origen hacia abajo. Entonces vamos a nombrarlo. Este es el eje Z. Aquí tenemos el eje X y por aquí tenemos el eje Y. Vamos entonces a ubicar el punto Rθ Z en el espacio. Para graficarlo, acuérdense que yo tengo que dibujar una paralela al eje X y otra paralela al eje Y. Entonces la paralela al eje Y tendríamos esta parte y tendríamos una paralela al eje Y. Supongamos que aquí tenemos la cantidad. Entonces por acá tengo la paralela al eje Y. Luego dibujemos una paralela al eje X. Vamos a tenerla algo así. Este punto de acá es donde se corta el punto XY en el espacio. En este caso, como estamos trabajando con esto sería el XY en el plano, pero en el espacio tendríamos que subir una cantidad Z. Entonces vamos ahora a subir Z, que sería un punto que inicia acá y sube. Entonces ahí tendríamos el valor del punto. Entonces vamos a ubicar este punto acá. Ese punto lo vamos a llamar el punto P. El punto P aquí sería P, X, Y y Z en rectangulares, pero ya en cilíndrica vendría a ser R, θ y Z. Acuérdense que R y θ juegan el mismo papel que en las polares. Entonces ahí tenemos nosotros que esta cantidad que tenemos acá, esto es X, y esta cantidad que tenemos acá es Y. Luego tenemos que el radio vector va a ir del origen a este extremo. Vamos a hacerlo un poco mejor. Entonces el radio vector va a ir de este punto a este extremo de acá. Y eso que tenemos acá es R. Acuérdense que ese R que tenemos acá, esta distancia, R es igual a la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces este R que está acá es esta distancia del origen a este punto, y θ es un ángulo que lo vamos a medirlo donde inicia en el eje X y termina en el radio vector. Entonces esto que tenemos acá vendría a ser el ángulo θ en cilíndrica. Tenemos R, que es esta distancia, θ es este ángulo, y Z es esta distancia que está acá. Esto es Z.
Entonces ahí tenemos una interpretación geométrica de lo que significa un punto en cilíndrica. Luego entonces lo que vamos a hacer a continuación es aprender a convertir un punto de cilíndricas a rectangulares y de rectangulares a cilíndricas. Pero para ello vamos a tener que hacer uso de la siguiente fórmula. Fijémonos entonces que para hacer las transformaciones vamos a usar la siguiente fórmula. Fíjense ustedes lo que ocurre en este gráfico. Si yo quiero encontrar el coseno de este ángulo θ que está acá, coseno de θ, por definición el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es este lado que está acá y la hipotenusa es el radio vector. Entonces quiere decir que el coseno de este ángulo es cateto adyacente, que es x, que es esta distancia, x dividido r, pero r es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esto no es más que, podemos dejarlo también de esta manera, como x sobre r. Vamos a llamarla, esta expresión vamos a llamarla 1. De ahí mismo podemos definir el seno de θ. Eso es igual, por definición, cateto opuesto, que sería y, sobre la hipotenusa, que r. Entonces sería y nuevamente sobre r. ¿Ya? Entonces la vamos a llamar entonces ecuación número 2. Bien, y aquí resulta entonces que yo puedo despejar el x y la y. Entonces de 1 y 2 tenemos, de 1 tengo que x, despejando x, es igual a r coseno de θ. Y aquí tengo la primera ecuación de transformación de rectangulares a cilíndricas. Y despejando de 2, y va a ser igual a r por el seno de θ. Y aquí tenemos la segunda ecuación de transformación. Entonces aquí tenemos ya dos fórmulas, para x y para y, con la condición de que el ángulo θ va a estar comprendido entre 0 y 2π. Ahí va a variar el ángulo. Y z siempre va a ser igual a z. Ahí no cambia. Acuérdense que z igual a z es un cilindro. Esto representa un cilindro. Entonces podemos concluir acá, que el punto P, R, θ y z pues es igual al punto X, Y y Z. Y en cilíndrica esto va a ser igual a X, que es R coseno de θ, Y es R seno de θ y Z es igual a Z. Ahí tenemos entonces ya el punto en cilíndrica. Ahora, si nosotros queremos pasar de rectangulares a cilíndricas, entonces vamos a usar la siguiente expresión. Entonces, de cilíndricas a rectangulares, si quiero pasar de cilíndricas, si queremos pasar de cilíndricas a rectangulares, procedimiento inverso, entonces usamos la siguiente expresión. Tendríamos de la siguiente manera, que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Acuérdense que para buscar r se le saca la raíz, y que la tangente del ángulo θ que tenemos en el gráfico anterior, si ustedes se fijan acá, la tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, y sobre x. Entonces vamos a usar esa fórmula. Tangente de θ es igual a y sobre x. Ese es para buscar el ángulo.
Y aquí resulta entonces de que si yo quiero buscar el ángulo, θ va a ser igual a la tangente inversa de y sobre x. Y ahí encuentro el ángulo. Y z siempre sigue siendo igual a z. Ahí tenemos entonces las dos maneras como vamos a convertir un punto de rectangulares a cilíndricas y cilíndricas a rectangulares. Pasaríamos entonces ahora a proponer un ejemplo. Entonces el ejemplo es el siguiente: expresar en coordenadas rectangulares. Entonces tenemos ejemplo: expresar en coordenadas rectangulares el punto R, θ y z dado por 4 para R, 5 pi sexto para θ y z vale 3. Ese es el punto que me dan. Que lo pasa, dice, de rectangulares a cilíndricas. Perdón, expresar en coordenadas rectangulares el punto que me dan en cilíndrica. Bien. Entonces la solución es la siguiente. Solución. Entonces tenemos que la solución es la siguiente. Vamos a utilizar la fórmula de conversión. Aquí tendría que yo comenzar a buscar x. X es igual a r coseno de θ. Entonces vamos a sustituir. En vez de r escribimos 4 y nos va a quedar coseno de 5 pi sexto. Y esto, según el círculo trigonométrico, eso es igual, el coseno de 5 pi sexto, estamos hablando de que son 150 grados. En el círculo trigonométrico ese valor ya está dado, y eso es igual a 4 por eso da menos raíz de 3 sobre 2. Aquí me va a quedar por, vamos a abrir un corchete, menos por raíz de 3 sobre 2. Aquí me va a dar esto, sacando mitad de 1 y 4, 2. Eso va a quedar menos 2 raíz de 3. Quiere decir que x es a ese valor. Vamos a buscar ahora y. Y es igual a r por el seno de θ. Entonces esto nos va a quedar r vale 4 por el seno de 5 pi sexto. O sea, me están pidiendo el seno de 150 grados. Entonces esto va a ser igual a 4 por el seno de 150 grados de 1/2 en el círculo trigonométrico. Entonces aquí vamos a sustituir por 1/2. Y eso nos va a dar 4 por 1, 4 entre 2. Aquí nos va a dar 2. Y el valor de z siempre va a ser el mismo, que es 3. Quiere decir que el punto que nosotros estamos buscando en rectangulares, entonces el punto es menos 2 raíz de 3 para x, para y tenemos 2 y para z el mismo valor. Este es el punto que andamos buscando. Con esto terminamos entonces este ejemplo, y en el próximo video vamos a explicar también otro ejemplo de cómo es que se encuentran los puntos en coordenadas esféricas. Ahorita vamos a pasar a hacer un ejemplo del procedimiento inverso. Vamos ahora a encontrar el siguiente ejemplo, que nos dice así: encontrar las coordenadas cilíndricas del punto cuyas coordenadas cartesianas son. Aquí nos piden encontrar las coordenadas cilíndricas del punto cuyas coordenadas cartesianas o rectangulares son. Este es el punto que me dan: menos 5 para x, menos 5 para y 2 para z. Entonces pasamos a hacer ese ejercicio. Entonces, para calcular las cilíndricas vamos a hacer uso de la otra fórmula. Acuérdense que r cuadrado es igual a x cuadrado
más y cuadrado. Y aquí podemos nosotros decir que r es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces esto va a ser igual, r es igual, x vale menos 5 y y vale menos 5. Entonces aquí nos va a quedar la raíz de menos 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y esto aquí me va a dar a la raíz de 25 más 25. Y esto no es más que r igual a la raíz de 50. Pero esto se puede poner como 25 por 2. Al sacar la raíz me quedaría que esto es 5 raíz de 2. Ese r. Y para buscar el ángulo teta, pues partimos de que la tangente de teta, eso es igual a y sobre x. ¿Y quién es y en ese punto? Y es menos 5 y x menos 5. Entonces nos va a quedar menos 5 sobre menos 5. Y esto va a ser igual a 1. De ahí resulta entonces de que si yo quiero buscar el ángulo teta, teta va a ser igual a la tangente inversa de 1. ¿Y qué ángulo corresponde cuando el valor aquí es 1? Eso es más que todo que 45 grados, o sea, pi cuarto en el primer cuadrante y 5 pi cuarto en el pi cuarto es 45 por 5 en el tercer cuadrante. Entonces aquí tendríamos pi cuarto y 5 pi cuarto. 5 pi cuarto. Estos son los dos valores que encontramos para cuando da 1. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles serían los puntos que andamos buscando? Entonces, el primer punto que vamos a llamar P sub 1, pues va a ser R, que vale 5 raíz de 2. El ángulo teta, que vale pi cuarto. Y Z, que vale 2. Este es el primer punto. Hay otro punto que le vamos a llamar P sub 2, que es 5 raíz de 2, 5 pi cuarto y el valor de Z, 2. Y ahí tenemos que ese punto en coordenadas rectangulares tiene dos representaciones en coordenadas cilíndricas. Aquí es válido aquello que cuando se trabajaron las coordenadas polares, un punto en coordenadas polares tiene infinitas representaciones. Con esto prácticamente terminamos esta primera parte y en el próximo video vamos a explicar lo relacionado a las coordenadas esféricas y a la transformación de una ecuación de cilíndricas a rectangulares y rectangulares a cilíndricas. Esperando que hayan comprendido esta parte, gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.